Hola Iglesia, ¿cómo estás? Estamos muy contentos en esta hora de poder transmitir el tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios, de darle gracias porque Él es fiel, porque Él es bueno, Él es justo, por su misericordia que es en nuestras vidas, y damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado en todas las cosas. Te invito para que ahí en tu hogar dispongas este tiempo para glorificar el nombre de nuestro Dios, dispongas este tiempo para bendecirle y poderle exaltar con todo nuestro corazón. Damos gracias al Señor porque hoy es el día del Señor, nos gozaremos, nos alegraremos, estaremos contentos delante de nuestro Dios, de poder bendecirle y de poder glorificarle hoy y siempre. A Él sea toda la gloria. Padre, te damos gracias por esta hora que nos permites estar, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu casa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu presencia es con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor Jesús.
bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en nosotros, porque estás en todo lugar y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús y la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. La bendición tuya sobre nosotros. Oramos, Padre, para que tu lluvia descienda sobre nosotros. Tu bendición espiritual sea sobre nuestra vida, sea sobre nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, Padre. Gracias te damos, Jesús. Te queremos.
Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Obra de nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Espíritu, avívanos, te Señor, abre los cielos sobre tu iglesia. Abre los cielos sobre tus hijos, sobre tus hijas, Padre. Cielos abiertos, Espíritu Santo. Y se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. Bendita es tu esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. Bendita es tu esperanza, oh gran Dios, oh gran Muévete, Dios. Muévete en libertad en nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad, Dios, sobre nosotros. Obra tu voluntad sobre nuestra vida, Padre. Declaramos tu presencia, Dios, en nuestros corazones. Declaramos tu gloria sobre nuestra vida, Dios. Jesús, que no hay cielo cerrado, Padre.
Gracias, amigo mío. Gracias, Padre mío. Nadie como tú, Señor. Poderoso, glorioso, glorioso. Es digno, Jesús. Es digno, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro sustento, Dios. Tú eres quien obra nuestra vida, quien obra nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Dios, te damos gracias, porque aunque no el Señor siempre está sobrando en nuestras vidas, porque aunque no veamos lo que haces, siempre estás al pendiente de nuestra vida, Padre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te exaltamos, Dios, porque hasta aquí has estado con nosotros y estarás con nosotros, Padre. Te bendecimos, oh Rey de la gloria. Digno eres tú, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad hacia nuestras vidas, Dios. Te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te doy gracias porque tú eres mi sustento, porque tú eres quien está conmigo, tú eres quien me guía, quien me da descanso a mi vida y a mi corazón. Tú eres mi fortaleza en medio de la dificultad y de la prueba y de la lucha. Tú eres quien levanta mi cabeza y me sostiene, Padre. Te doy gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Y nuestra vida es para ti, en el nombre de Cristo. Te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Dios bendiga tu vida en este día maravilloso en el cual estamos en la casa de nuestro Dios. Podemos bendecirle porque para siempre es su misericordia, para siempre es su gloria sobre nosotros, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso en quien confiar y podemos descansar en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Damos gracias al Señor. Solamente quiero darte algunos avisos muy breves. Es con respecto a la oración que estamos teniendo en nuestros hogares todos los días, de lunes a domingo. Ahí estamos orando a nuestro Dios, dándole gracias, porque Él es bueno, porque Él es fiel y para siempre reina nuestro Padre Celestial, a Él sea toda la gloria. Queremos recordarle que nuestra oración es de lunes a domingo, de 8 a 9 de la mañana, en donde estamos dándole gracias a nuestro Dios por esa bendición que Él nos da. Así es que usted está orando, si escogió este horario de 8 a 9 de la mañana, le invitamos para que siga adelante en el nombre de nuestro Señor. Tarde tenemos el horario de 7 a 8 de la noche, dándole gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nos sustenta en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. También comentarle que y los jueves de 7 a 8 de la noche estamos transmitiendo vía Facebook como ahorita, dándole gracias a Dios por la bendición que Dios nos da de estar orando, cuanto más en este tiempo que es necesario que nuestra oración siga adelante en el nombre de Jesús. También le quiero comentar que estamos en ayuno, ¿verdad? Recuerda, como iglesia hemos escogido un día para ayunar, para adorar a nuestro Dios a través también de nuestro ayuno y dándole gracias a Dios
porque Él es bueno y porque Él nos sustenta en todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Así es que le invitamos en esta hora para que mantenga su día de ayuno y oración y seamos fortalecidos en Cristo Jesús, seamos bendecidos en el amor que Dios nos tiene, en el amor que Dios nos da, y para siempre su amor y su misericordia a nuestras vidas. Le invitamos para que siga leyendo la palabra de Dios ahí en su hogar. Somos la iglesia, de momento estamos en cada uno de nuestros hogares, a final de cuentas nosotros como seres humanos somos la iglesia en Cristo Jesús, pero un día regresaremos a nuestro auditorio, a nuestro local, y volveremos más fuertes, más sólidos en Cristo Jesús. Nuestra fe será fortalecida en Cristo Jesús, y ese día haremos fiesta porque estaremos otra vez juntos en Cristo Jesús. Por lo pronto estamos aquí mediante estas oportunidades que nos da la tecnología de poder transmitir y poder llegar ahí a su hogar, y declaramos la bendición de nuestro Dios en esta hora. Vamos a orar para que Dios bendiga la enseñanza de Dios que tiene para nuestras vidas, y que podamos tener una tierra, un corazón fértil para que la palabra de Dios llegue a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos bueno porque eres fiel, porque para siempre reinas, Dios, en el nombre de Jesús. Porque tu amor es con nosotros, te quiero pedir que la palabra que el día de hoy vas a dar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones para que sean corazones fértiles, Padre, para tu gloria, para tu honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy le puse la enseñanza, la palabra que dice: Dios proveerá. Dios en todo tiempo da provisión a nuestras vidas. Y estamos basados en Primer Libro de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 16. Estaremos tomando algunos versículos ahí de manera puntualizada para sacar la enseñanza del día de hoy. Y el pasaje trata acerca de la vida del profeta Elías y un encuentro que tiene con una mujer que era viuda y que se encontraba en unas condiciones difíciles en un tiempo de abundancia. Es abundante, un tiempo difícil que se encontraban estas personas por ahí. Y quiero contarte un antecedente así del marco histórico con respecto a ello. Número uno, hablaremos de Elías, así a grandes rasgos. Él era un profeta de Dios. Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas durante el tiempo de pecado y de la decadencia del pueblo de Dios. Dios mandaba a hombres para que hablaran lo que Él quería decir. Estos profetas en realidad eran portavoces de la voz directa de Dios. Sin temor declaraban palabra contra la idolatría, la inmoralidad y toda otra forma de iniquidad. Lo que se arrepintieran al Señor y dieran la advertencia de las consecuencias terribles de no hacerlo. Esos hombres hablaban directamente en contra de estas cosas y a favor de lo que Dios quería que se hiciera. Y Dios pedía que el pueblo de Dios regresara nuevamente a la presencia de Él y cambiara su vida y su corazón. Dios acompañaba siempre el mensaje de los profetas con milagros y maravillas. Así era nuestro Dios, y así es hasta el día de hoy. Él manda un mensaje y manda un respaldo. Él dice una palabra y la cumple, porque así es nuestro Dios. También Elías era considerado como uno de los más grandes profetas de esa época. El nombre de Elías significa Dios es Jehová. Así es que él tenía el sello de la presencia de Dios en todo lugar. Ahora, Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Era un hombre que tenía las mismas condiciones físicas, las mismas necesidades físicas, las mismas luchas que tú y yo tenemos día con día para vencer el pecado y la maldad. Dice la Escritura en Santiago capítulo 5, verso 17, nos hace esta referencia. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que tenía las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas pruebas, pero era un hombre que sabía orar y buscar a Dios con todo su corazón. Así es que no hay por qué hacernos a un lado. Dios nos puede usar a nosotros también. De hecho, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tu vida y tu corazón. Ahora, también dice que, como lo menciona esta parte de la Biblia, hacía oraciones fervientes. En el verso 18 nos dice: y otra vez
y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En Santiago capítulo 5, verso 17 y verso 18 estamos basados ahorita, en donde dice que Elías era un hombre común y corriente, pero que oraba con fervor, que clamaba, y dice la Biblia que oró para que no hubiera lluvia de parte de Dios, era la palabra que tenía que hacer, y no hubo lluvia. Después oró conforme a la voluntad de Dios con fervor, y la lluvia volvió. La oración tiene mucho poder, así es que es importante que tú y yo aprendamos a orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Segundo personaje que encontramos aquí es la viuda. Esta era una mujer que vivía en una región llamada Sarepta, en la costa del Mediterráneo entre Tiro y Sidón. En otras palabras, por allá. Estaba ahí esta persona y vivía en ese lugar. Ella tenía una característica, era gentil. ¿Qué significa esto? Que no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios, pero que Dios la utilizó porque ella tenía un corazón y una fe dispuesta y conforme a la voluntad de Dios. Entonces encontramos que esta mujer, Dios la utilizó para bendecir en gran manera a este siervo. Otra característica que tenía esta mujer es que era demasiado pobre. Era una mujer que vivía en pobreza, que hasta Jesús mencionó este incidente de la pobreza que tenía esta mujer. Esta mujer tenía una pobreza como la estaba viviendo toda aquella región, toda aquella nación, pero Jesús mismo habló de ella. Y fíjate lo que dice en Lucas, capítulo 4, verso 25 y verso 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, fue el caso de esta mujer tan difícil, tan complicado económicamente, que Jesús nuestro Señor en sus tiempos hizo referencia a ella, hizo referencia al suceso que vamos a ver un poquito más adelante con respecto a ello. Otra de las cosas que tenía esta mujer, o que más bien no tenía, era que tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Tenía un alimento muy escaso, un alimento muy bajo que no podía sustentar su vida. Y lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 12, donde dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación de esta mujer era muy crítica, porque no tenía el sustento para su hijo, no tenía el sustento ni para ella. Era pobre totalmente. Tenía solamente una poca harina y un poco aceite. Pero Dios la iba a visitar por su fe y por su corazón conforme al corazón de Dios. También esta mujer tenía un hijo, dice ahí que tenía un hijo el cual estaban dispuestos solamente a comer y dejarse morir, ¿verdad? Posiblemente nosotros no estamos en esa condición, pero emocionalmente, con respecto a la situación que estamos viviendo, algunos ya están emocionalmente derrotados, derribados, tristes, angustiados, desesperados por la situación que vivimos en la actualidad. Pero Dios está con nosotros y Dios nos va a visitar en gran manera. Esto se manejó en un momento o en un país llamado, una nación, Israel. ¿Y cómo era Israel en esa época? Israel era, de acuerdo a los estudios, en ese momento era una nación malvada, que había maldad en el corazón de los israelitas, había maldad en esa gente. También era una nación adúltera y orgullosa. Era una nación que vivía en el adulterio, tanto físico como en el adulterio espiritual, que buscaban otros dioses y no buscaban tanto a Jehová o a Dios. También era una nación orgullosa de sí misma. Era una nación idólatra, que se hacía imágenes para adorar, que se desvió de la voluntad y del propósito de Dios. Fíjese lo que dice unos estudios, dice: con juicio contra la idolatría
Dios escoge usar una sequía severa para atraer la atención del pueblo. Es importante para dañar al pueblo, era para captar su atención. No era la intención de Dios hacerlo sufrir por hacerlo sufrir, sino la intención de Dios era ¿cuál? Captar que ellos voltearan a Dios. ¿Le parece familiar el día de hoy? Estamos siendo oprimidos por un virus que no vemos, microscópicamente está, pero estamos siendo para que volteemos a Dios. Es nuestro único recurso, voltear a Dios. Es el mejor recurso que tenemos en nuestras vidas. Y dice ahí en esto, mientras que la lluvia representa la bendición, la sequía representa la ira de Dios o el juicio de Dios. Así es que es importante que nosotros aprendamos a vivir, que el tiempo que estamos viviendo es para que Dios capte nuestra atención, es para que nosotros volteemos a Dios y le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, en el nombre de Cristo necesito de ti y de tu presencia. Ahora, como marco histórico, comparado lo que vivió aquella nación, comparado con nuestra nación en la actualidad, vamos a verlo así de manera rápida. Habíamos dicho que Israel era una nación malvada. Nuestra sociedad hoy en día vive de mucha violencia. Hay mucha violencia en las calles. Hay mucha violencia, ¿verdad? Hoy en día, a pesar de que las noticias se está hablando más del coronavirus, sigue habiendo violencia en muchos lugares. Y es una nación similar como nuestra sociedad está actual. Israel era una nación en esa época adúltera. Hoy en día nuestra sociedad está con mucha inmoralidad sexual. Muchos problemas en esta área. Era una nación orgullosa. Nuestra sociedad hoy en día se encuentra apartada de Dios, dependiendo de sí mismo, creyendo que somos más que cualquier otra cosa, que somos autosuficientes, pero la realidad es que no. La realidad es que necesitamos depender de nuestro Dios. Israel era una nación idólatra. Idolatraban a sus ídolos. Nosotros somos una sociedad que tenemos demasiados ídolos. Ídolos como cantantes, como actores, como deportistas, como casas. Su carro, no lo toques. No te subas porque lo ensucia. Su trabajo es el trabajo de su vida, el que está realizando, pero se vuelve una idolatría su trabajo, no un medio para sustentar su casa. Encontramos que hay quienes tienen ídolos en sus seres queridos, su esposo, su esposa, su padre, su madre, sus hijos. No lo toques porque casi creen que es divino, ¿verdad? Son ídolos que tenemos hoy en la actualidad, muy similar a lo que tenía Israel en aquella época. Israel vivía en una sequía, en una pobreza extrema. Nuestra nación en estos momentos está en una economía paralizada en muchos casos, casi colapsada en algunos de ellos. Estamos viviendo un tiempo económico complicado. Al cerrar los negocios, las micros, las medianas o las grandes empresas que están cerrando, que están dejando a muchos desempleados, no tienen la posibilidad los patrones para sustentar su sueldo, los despiden mejor, o algunos los descansan sin sueldo, y el trabajador, con tal de no perder su trabajo y su antigüedad, lo acepta para después regresar cuando esto pase. Pero la economía está difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Pero ahí es donde entra Dios. Ahí es donde entra nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ayuda y nos levanta. Y Dios siempre va a manejar instrumentos de bendición para nuestras vidas. Encontramos que Elías fue un instrumento escogido por Dios. Elías fue un hombre que Dios utilizó en aquella época, pero que aprendemos nosotros para poder aprender lo que él mismo tuvo en su vida. Número 1, ¿qué hizo Elías? Predice la sequía. Elías predijo la sequía. Primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 1, nos habla con respecto a ello. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él predijo que iba a suceder esto por palabra de Dios. Ahora, yo hago un paréntesis, a mí me gusta mucho esta expresión cuando dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era un hombre acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Era un hombre acostumbrado a estar ahí delante de Dios, en donde quiera que él se moviera, donde quiera que él estaba. Estaba acostumbrado. Ese era Elías. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera, en cuya presencia de Dios, ¿qué? Dios, yo habito ahí en ese lugar. Número 2, ¿qué hizo Elías? Se apartó. Después de que Elías vio que la sociedad estaba viviendo un tiempo de maldad, vio que la sociedad estaba viviendo un tiempo de conflicto, de algunas cuestiones ahí como decía, malvada, adúltera, orgullosa, idólatra. Él se separó, él decidió que apartarse. En el primer libro de Reyes, capítulo 7, versos 2 y 3 nos dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le dijo, apártate. Como hoy nosotros, Jesús nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí estamos, pero nosotros no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía dice que es celestial. Tenemos que vivir aquí. Tenemos que luchar. Tenemos que gozar también de las cosas buenas que Dios nos da aquí en la tierra. Pero es necesario que apartarme de las cosas que dañan mi corazón, que dañan mi vida, que dañan mi ser. Así es que es importante que yo haga eso. Ahora fíjate, Dios lo manda a un arroyo que se llama Querit. Y la palabra Querit, o este arroyo, significa separación. De ahí la palabra de Dios que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios lo que estaba diciendo en aquella época, lo llevó a un lugar que físicamente su nombre era que separación, su nombre era que estuviera ahí fuera de ese lugar. Damos gracias a nuestro Dios por esa bendición que Dios tiene para nosotros y para que la gloria de Dios prevalezca por siempre. Así es que guarda tu vida, guarda tu corazón, guárdate siempre de hacer las cosas para nuestro Dios con todo gozo, con toda alegría, porque para siempre reina nuestro Señor Jesús. Número 3, ¿qué sucedió con la vida de Elías? Es alimentado milagrosamente. Es alimentado ¿cómo? Milagrosamente. Elías fue alimentado de una manera milagrosa. Dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios así lo enseña, que Él nos daba esa bendición tan grande de ser como alimentado. Fíjate lo que dice ahí en primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 6, que nos habla acerca de esta bendición. Dice primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 6. Gracias a Dios que Él es bueno y Él es fiel. Dice, y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice que los cuervos, estos animales que en muchos lugares pues están considerados como algo feo o negativo, Dios los utilizó para llevarle el alimento a Elías por la mañana y por la tarde. Él comía pan, comía carne y bebía del arroyo. De acuerdo a la situación que cada uno de nosotros estamos pasando, podemos orar fervientemente para que Dios nos sustente de manera milagrosa. Yo sé que algunos de ustedes, sus negocios, sus ventas han bajado, sus ingresos a su hogar han bajado, pero los gastos siguen, de luz, de agua, de renta, de pago de la casa, de pago de cualquier cosa que tú tienes necesidad básica. Pero es tiempo de orar fervientemente para que Dios nos provea de manera milagrosa, para que Dios haga que nuestras alacenas sean multiplicadas, para que Dios haga que podamos tener lo necesario y lo suficiente para los pagos básicos y el sustento de nuestra casa. Ese es nuestro Dios.
A Él sea toda la gloria. Número 4. Permaneció en el arroyo hasta que se secó. Dios le dijo que estuviera separado y ahí se estuvo. No se asomaba a otro lado. Dios le dijo, quédate ahí, y ahí se quedó. Y Dios nos dice, haz esto, y en ratito lo hacemos y luego lo dejamos de hacer. Ora, en ratitos oramos y de orar. Lee la escritura y en ratito lo hacemos y luego en ratitos ¿qué? Lo dejamos de hacer. Lo que Dios desea en nuestra vida es que nos separemos hasta cuando Él diga, que nos apartemos para su voluntad y su deseo. Aprovecha este tiempo que estás en casa. A ti que por algún motivo estás en casa cuidándonos de esta pandemia, aprovecha el tiempo para buscar a Dios. Aprovecha el tiempo para que en familia también lo hagan. Aprovecha el tiempo para leer lo que dice la Sagrada Escritura acerca de ti, de mí, de las cosas de bendición para nuestras vidas. Aprovechemos el tiempo. Ahora fíjate, no dice exactamente cuán largo fue ese plazo. Sin embargo, es muy probable que el profeta moró allí más de 2 años. Estuvo más de 2 años, es lo que se cree, que estuvo en ese lugar separado mientras Israel no volteaba a los ojos de Dios. Así es que la separación que tú y yo tenemos que hacer es hasta el momento que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Era algo natural. Al no llover, el arroyo pues se quedaba seco. Y es lo que a veces sucede en nuestras vidas. Al no buscar a Dios, nuestra vida se convierte en sequedad. Y tenemos que buscar a Dios de todo corazón y acercarnos a Él como Dios demanda en nuestras vidas. Tercera parte de la Escritura. Ya vimos los personajes, ya vimos el antecedente ahí, ya vimos que Dios utilizó a Elías de manera milagrosa o como un instrumento de Dios. Ahora vamos a ver un encuentro que tiene Elías con la viuda y vamos a encontrar algunas cosas muy importantes que podemos aplicar en nuestra vida. Número 1, le pide agua y pan. Le pide agua y pan Elías a esta mujer cuando no había agua o no era abundante y no había mucho que comer o escaseaba la comida. Aun cuando la situación era de sequía, que el arroyo en donde estaba Elías se secó y no había alimento, Elías le pide que lo sustente. Pero Dios ya había preparado a esta mujer con un corazón conforme a su voluntad para ser sustentado. Y fíjate allí, en este mismo pasaje que estamos viendo, pero en los versos 10 y 11, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías sabía que Dios le iba a sustentar a través de esa mujer e iba con seguridad a decirle que le diera de beber y que le diera de comer, porque Dios tenía un milagro especial para esta vida. Segunda situación importante, la mujer se encontraba en desesperación. Tenía un momento de desesperación en su vida, como en ocasiones nos sucede a ti y a mí. No contaba con pan hecho, incluso con muy poca harina y poco aceite, que lo único que esperaban era comer y dejarse morir. ¿A qué grado de desesperación estaba la viuda que deseaba morir? ¿A qué grado estaba que ella decía, comeré el pan y hasta donde lleguemos? Aquí nos quedamos. Era una desesperación, no había más que hacer. Ahí en el verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la un poco de aceite, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo sé que muchos de ustedes su esperanza ya se fue, porque estaba basada en su economía.
Y la economía es buena porque nos sostiene. Pero hay una esperanza que va más allá y es Jesús. Esperanza que va más allá, que es Cristo, que ve por nosotros en nuestra vida para que las mejores cosas sean con nosotros y podamos tener un sustento aún en este tiempo de dificultad. Dios está con nosotros, aunque estés desesperado, aunque estés desanimado, aunque no veas la opción y por dónde avanzar en tu vida, Dios está ahí. Dios siempre está contigo, no te va a dejar, dice la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que pasa en el tercer punto importante de este encuentro de Elías con esta mujer. Es probada la fe de la viuda. Y Dios va a probar nuestra fe. Y Dios está probando nuestra fe en esta hora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esta era una prueba, pues el mundo dice, yo primero, y luego quizás yo lo devuelvo. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Primero yo, después yo, y el último yo. Y lo que queda me lo llevo para mi casa. Incluso cuando dicen, primero están mis dientes que mis parientes. Porque es la sociedad que nos ha hecho. Mientras que Dios le estaba probando la fe a esta mujer, le estaba diciendo, dale primero a quién, al hombre de Dios, al profeta, y después para ti. Es lo que estaba diciendo ahí. En el verso 13 nos dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Era poca la harina que tenía, y todavía Elías le dice, hazme primero a mí. La mujer le dio una indicación muy clara que fuera e hiciera como Elías le dijo. Elías le pide a la viuda algo muy importante que Dios te dice el día de hoy. No tengas temor, no tengas temor. Es lo que le estaba diciendo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero no tengas temor. Es lo mismo que Dios nos dice que no tengamos temor porque Él está con nosotros. Es lo mismo que nos dice la palabra de Dios ahí en Isaías 41, en el verso 10, nos dice muy clarito, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le dijo a la mujer que no tuviera ¿qué? Temor. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy, Dios a nosotros. No tengas temor. Dios está contigo. Dios sabe lo que sientes. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. Lo que estás pasando, la alegría, la tristeza, la depresión, el gozo, lo que tú estás sintiendo en esta hora. Algunos están sintiendo una desesperación de estar en casa tantos días. Dios sabe lo que sientes. Pero Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuarta cosa importante en este encuentro, la promesa de Dios. Dios siempre nos va a dar una promesa. Dios siempre nos va a decir algo que nos traiga bendición a nuestras vidas, que nos promete a nosotros. Y en este caso fue una provisión milagrosa. Que el Elías le dijo, no escaseará la harina ni disminuirá el aceite. Dios le dio una provisión, una promesa de que no iba a faltarle el alimento. En el verso 14 nos dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te estaba dando una promesa de sustento? Sí, es la misma que Dios nos da a ti y a mí. Es la misma que Dios nos dice el día de hoy. Yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar para el alimento sobre tu vida. Gracias a Dios, fíjate en esto, gracias a Dios, ella creyó la promesa y actuó como corresponde. Seguro esa promesa era dada por el Espíritu Santo a través del Espíritu de Dios y está vigente hasta el día de hoy sobre nuestras vidas. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de todo lo demás.
Si nosotros nos acercamos a Él con gozo y con alegría, Dios se encarga de sustentarnos. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice eso que acabo de mencionar ahorita. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la promesa que Dios nos da? El sustento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el requisito? Buscar su reino, acercarme a su presencia, delante de Él. Es lo que Dios demanda de mí. Dios está pidiendo que nosotros podamos tomar la promesa, creer la promesa, recibir la promesa, hacerla propia y dar los pasos necesarios para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Quinta cosa importante, obedeció la instrucción. La mujer viuda obedeció la instrucción. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Pásale por allá, ¿por qué voy a pasar por allá? Siéntese aquí, ¿por qué vamos a sentar aquí? Hagan una fila, ¿por qué? ¿Verdad? Nos cuesta. Cuestionamos de manera inmediata, así es el ser humano. No salga de casa, quédese en casa. ¿Por qué me voy a quedar en casa? Tengo que salir. Cuídese. Obedezca lo que Dios dice. Obedezca lo que Dios quiere. Esta mujer hizo lo que Elías le había indicado, de hacerle de comer primero a él. Era ilógico. De una manera natural, de una manera lógica, era ilógico que había sido sustentado durante un buen tiempo allá en aquel arroyo por pan y por carne todos los días, 2 veces al día, y con agua del arroyo, de esa agua fresca que había, hasta que se secó, llegar y le dijera, dame primero a mí. En el verso 15, de ahí del primer libro de Reyes, capítulo 17, nos está diciendo esto. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, Elías, y ella, y su casa, muchos días. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Simple y sencillamente obedeció. No refutó. Ella pudo haberle dicho, mira, mi hijo, ¿cómo quieres que comer tú primero y no mi hijo o yo? Siempre dicen que los niños y las mujeres primero, y ahora tú dices que tú vas primero. Pero ella, ¿qué dijo? Voy a obedecer, y lo hizo. Dios nos pide que hagamos su voluntad. Dios desea que tú y yo nos acerquemos a Él para hacer su voluntad, para hacer su deseo, para acercarnos al propósito de Dios. Así es que la obediencia va más allá que cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios quiere obediencia y no sacrificio. ¿Para qué sirve hacer tantas cuestiones, a lo mejor buenas, pero si no obedezco a Dios, pues de nada sirve? Si no obedezco a mis autoridades, de nada sirve. Si no obedezco las indicaciones o las instrucciones que están, de nada sirve, ¿verdad? Hoy en día todavía hay gente que se sigue saludando. No pasa nada. Son instrucciones que nos dan por cuestiones de hacer mientras esto suceda, mientras esto pase. Es un tiempo de prueba para nosotros también. Y seguimos viendo en la calle que la chocan y que como si nada pasara. Dios nos guarda a todos nosotros. La obediencia es parte importante en la vida de todo ser humano, pero sobre todo en la vida de un creyente, la obediencia es la que Dios está esperando de ti y de mí para cumplir en su palabra. Número 6. Esta parte es importante porque es la promesa cumplida o la respuesta de Dios. Ya después que esta mujer hizo aquel alimento, le dio de comer primero a Elías y después comió ella y su casa, vino ahí la respuesta de parte de nuestro Dios, y la encontramos en el verso 15 y verso 16. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Encontramos aquí que Dios cumplió su promesa, que le dijo primeramente que no iba a bajar esto, el aceite ni la harina, y así sucedió. Comieron Elías, comió ella y su casa.
Pero de acuerdo a aquella época, su casa, se refiere a sus parientes, a su círculo familiar cercano. Y posiblemente, algunos estudiosos dicen que hasta sus amigos también comieron de ese alimento que Dios le dio. Así es que Dios nos va a dar de manera abundante para poder dar a los demás. De manera generosa por poder dar con generosidad como corresponde. No importa cuánto de la harina sacó de la tinaja y cuánto aceite sacaba de la vasija, siempre quedaba una vez más para hacer de comer. No importaba que sacara para darle a su hijo, para darle a su círculo cercano de familiares, y como dice ahí el estudio, posiblemente al círculo de amigos más cercanos también, y sacaba y hacía, y sacaba y hacía, y la tinaja no bajaba, y el aceite no se quedaba así en escasez. Dios multiplicaba, y Dios multiplicaba, y Dios daba, y Dios hacía eso en gran manera en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es fiel, y es tiempo de orar, a decirle a Dios: Señor, necesitamos eso en nuestra vida, que nuestro alimento no se consuma tan rápido, que podamos comer y satisfacernos y estar tranquilos en tu paz y en tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Un comentario que hay: la viuda recibió su recompensa. Esto es una ley de Dios que se aplica aún hasta el día de hoy. Era una ley con respecto a las personas que recibían en sus hogares a profetas, a hombres de Dios. Había una recompensa que Dios siempre les daba. Como esta mujer recibió el profeta, ella recibió también una bendición. Y esta ley la encontramos en Mateo capítulo 10, del verso 41 al 42, que nos habla con respecto a esta gran bendición. El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Significa que si usted bendice a un hijo de Dios, bendice a un siervo de Dios, Dios le va a dar ¿qué? Recompensa por hacerlo de esa manera. Ahora, lo impresionante es que esta mujer hizo las cosas de acuerdo al propósito de Dios, las hizo como Dios le estaba marcando, como Dios le estaba indicando, y la respuesta fue como Dios le dijo: la provisión sobreabundante en la vida, en el corazón de esta mujer. Así somos tú y yo, tenemos que aprender a vivir así, a decirle: Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi ser? ¿Qué deseas para mi familia en este tiempo de dificultad, en este tiempo en el cual nos encontramos en luchas, en pruebas? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tú deseas para nosotros, Señor? Yo te doy gracias, Padre, porque encontramos aquí la multiplicación milagrosa. Y hoy es tiempo de que eso suceda en nuestras vidas. Pedirle a Dios, como dice la palabra acerca de Elías, que oraba fervientemente. No una oración: Señor, si quieres, mándame. Una oración con fuerza, con poder. Una oración que sea la que toque el corazón de Dios y haga que la respuesta llegue sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Como una conclusión, quiero resaltar 5 puntos importantes. El primero de ellos, Elías era como tú y como yo. Significa que Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a unos más que a otros. No. Para Dios somos iguales. Así es que tenemos la misma oportunidad de orar y decirle: Señor, abre los cielos, manda bendición sobre mi vida, manda bendición sobre mi familia, manda bendición sobre mis seres amados, queridos que están ahí, manda bendición sobre los que tienen que salir a trabajar también, que van a los hospitales, que van a los servicios básicos del sustento de la sociedad. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Lo podemos hacer. Dios nos llama a eso. Pedirle con todo nuestro corazón. Así es que Dios no está buscando personas especiales, sino personas dispuestas, con un corazón dispuesto a decirle: Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús. Número 2, vence el temor. Vence el temor. Vence el temor y por un momento apaga el televisor o las redes sociales y olvídate de estadísticas. Olvídate de lo que sucede y busca a Dios.
para que el temor salga de tu corazón. Busca a Dios, dice la palabra, que el amor vence todo temor. Y dice ahí, en primera carta de Juan, que Dios es amor. Significa que si yo me acerco a Dios, Dios va a ayudarme a vencer el temor en mi vida. Número 3, busca a Dios. Así de sencillo. Busca. Ya hemos hablado en domingos anteriores que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Él, es tiempo de estar más cerca de nuestro Padre amado, es tiempo de dedicarle un momento de lo que Él desea sobre nuestras vidas. Número 4, obedécele. Obedece lo que Él te dice. Obedece las indicaciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque la respuesta y la bendición viene en la obediencia. La respuesta está ahí cuando tú y yo somos capaces de obedecer a nuestras vidas. Y la número 5, haz oraciones fervientes. Que este tiempo no nos acabe de deprimir, de ponernos tristes, sino antes de levantarnos y hacer oraciones poderosas, hacer oraciones de bendición, hacer oraciones para que Dios nos proteja a nosotros de todo lo que estamos viviendo, proteja a los que están fuera, bendiga a las autoridades en todos los ámbitos para que tomen las decisiones adecuadas y correctas, bendiga a los empresarios, bendiga a la sociedad para que Dios nos ayude a salir de este tiempo de dificultad. Tenemos que hacer oraciones fervientes, oraciones emotivas, oraciones de poder. Recuerde cuando Ana quería tener su hijo, que no podía tener, era una mujer estéril, ¿verdad? Dice que ella oró con fervor, oró y clamó a Dios y Dios le dio una promesa. Recuerde que Dios hacía milagros, señales y prodigios a través de las oraciones. Nuestro Señor Jesús se iba al monte a orar, ahí a estar delante del Padre, recibiendo la llenura del Espíritu de Dios, el fuego, la dirección de Dios para lo que tenía que hacer. Tú y yo tenemos que hacer oraciones que fervientes, oraciones poderosas, oraciones gloriosas en Cristo Jesús. Así es que 5 cosas importantes. Dios te escogió a ti, no hace excepción de personas. Vence el temor en el nombre de Jesús. Busca a Dios con todo tu corazón. Obedece a Dios y haz una oración ferviente. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que con nuestras oraciones Dios obre con poder, con autoridad, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Cuál sea tu necesidad? ¿De salud? Oramos por ella. Oramos para que Dios traiga sanidad. No solamente es el momento del coronavirus, hay otras cosas más que tenemos que orar, como lo hacemos los días estos, que es oramos en contra del cáncer, oramos en contra de todo este tipo de cosas, declarando el poder y la gloria de nuestro Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que su poder y su gloria se manifieste, para que Dios multiplique nuestras economías, para que Dios nos ayude y nos sustente en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que la gloria de Dios sea sobre nuestra vida, para que su poder sea sobre nuestro corazón, para que su gracia sea sobre nuestra vida. Dios está aquí, Dios se mueve con libertad sobre nuestras vidas como Él quiere. Y si estamos pasando este tiempo, Dios está tratando de que nuestra atención sea captada por Él y para que nos acerquemos a su gloria en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por ello y clamamos para que su presencia se manifieste en el nombre de Jesús, Señor. Cielos abiertos sobre nuestra vida, cielos abiertos sobre nuestro corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón bendigas tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez.
nuestra fortaleza, Tú eres en quien podemos confiar y descansar, Dios. Tú eres, Señor, quien nos sustenta, Padre, como vimos el día de hoy, de manera milagrosa, de manera poderosa, Señor. Tú eres quien nos sustenta. Y venimos a orar con fervor, Señor, susténtanos, Padre. Susténtanos, Padre, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor. Trae el sustento, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Pedimos que obres, Dios, con autoridad y con poder. Pedimos que te manifiestes, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Tu gloria, Señor, sobre nuestra vida. Tu gloria, Señor, sobre nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque para siempre reinas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, Dios, hoy y siempre. Y en ti somos fortalecidos, en ti somos levantados, en ti encontramos la esperanza de vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias por todo, Padre. La gloria sea para ti, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria. Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Presencia de Dios, fortalécete en la presencia de Dios. Iglesia, tú y yo somos fuertes en Jesús. Somos fuertes en nuestro Dios. A Él sea toda la gloria. Te esperamos en las transmisiones del próximo miércoles y del próximo jueves a las 7 de la tarde en la oración. Haremos oraciones fervientes en el nombre de Jesús. Continúa con tu ayuno, continúa con tu oración en casa y damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él es fiel para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús.